Y esta familia de Dios conlleva tener hermanos y poder decir Padre nuestro, conlleva ser en nosotros, conlleva ser toda una tribu, ¿sí?, en el espíritu, y entonces él debería empezar a hablar de igual a igual. Si fue el hermano mayor en cuanto a lo profético, en algún momento el hermano mayor ya no es solo él el hermano mayor, sino que tiene otros hermanos que han madurado con él en esto para poder conversar. Y eso es lo glorioso de la iglesia. No se imagina lo poderoso que es poder encontrarte con alguien con el que puedas hablar naturalmente de estas cosas. Que puedas contarle las cosas que has experimentado y saber que el que está al frente tuyo no te va a mirar como un loco, sino que va a estar examinando no lo malo, no que estuvo mal ahí, sino qué es lo bueno, qué es lo que hay que captar de todo lo que el Señor está diciendo. Amén. Eso es importantísimo. Cuando empieza a ocurrir esto en la congregación, lo próximo es que van a aparecer muchos otros hermanos experimentando la voz de Dios, y entonces se va a empezar a conformar esta compañía, esta familia, esta congregación profética. Amén. 1 Samuel 7. Vaya conmigo a 1 Samuel 7, del 16 al 17. Ahora, lo profético no viene a mejorar el culto. Y esto es algo que hay que dejar en claro, porque muchas veces se usó, y eso le desagrada al Señor muchísimo, se usó lo profético para hacer cultos mejores, para que el hermano tenga tenga algo que contar después del culto. Y no es para eso. Lo profético es el fluir del Espíritu Santo para poder llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Lo profético es el fluir del Espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, amén, para revelarnos todas las cosas que Él ganó en la cruz y en la resurrección. Y entonces cuando lo verdaderamente profético está fluyendo en medio de la iglesia empieza a crecer en madurez, la iglesia empieza a crecer en el discernir lo bueno y lo malo, la iglesia empieza a crecer en justicia, la iglesia empieza a quebrar las estructuras de la religión. Lo profético no viene a generar más estructuras religiosas. Lo profético no viene a generar una lista de cosas que hacer y que no hacer. Eso no es profético, eso no tiene nada que ver con el fluir del Espíritu. Amén. Jesucristo, que era el mayor profeta que ha tenido la tierra, hecho hombre, Jesucristo, jamás hizo una lista de qué hacer y qué no hacer. Él ministró principios del reino de Dios para que a base de esos principios la iglesia pudiese caminar en el mismo fluir. 1 Samuel 7, 16 entonces al 17, dice: y todos los años, está hablando de Samuel, iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, daba vuelta por estas ciudades y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Amén. Este juzgar no es que venía a condenar a Israel en estos lugares, no, porque muchas veces se tiene esta mala idea de que juzgar es condenar, y no, son cosas distintas. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, que era donde estaba, a Ramá, donde estaba Samuel, donde él vivía, porque allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Amén. ¿Qué es lo que hacía Samuel? Para poder impartir justicia, Samuel recorría a Israel en las diferentes ciudades, y lo que hacía era impartir justicia. Esto es, juzgaba, impartía justicia. Él era el único profeta. Amén. Y es como Moisés. Moisés llegó a decir en un momento, cuando se acercaron, le dijeron: mira, están profetizando en las tiendas, tú oraste por esto, que te representaran, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Oró Moisés entonces por estos ancianos para que lo representaran, para poder juzgar a Israel. Y dice que oró y dijo: Señor, pon de mi espíritu en ellos. Obviamente se refería a lo que él estaba sintiendo, a lo profético que él vivía dentro. Y esto fue soltado sobre los ancianos. Y los ancianos que aún no estaban en esa reunión lo recibieron allá. Y alguien vino y le dijo: Moisés, mira, están profetizando por allá, hazlos callar, porque tú eres el profeta. Y Moisés le dijo: no, yo quisiera que todo el pueblo experimentara la voz de Dios. Ojalá fuesen todos profetas. Ojalá todos experimenten la voz de Dios. Amén. Y ese es el deseo de un verdadero profeta. Si un verdadero profeta no quiere eso, y lo que busca es que los hermanos sean dependientes de él, como que él fuera el oráculo, como que él fuera el de la bola mágica, donde empieza a predecir el futuro a la gente, eso se llama hechicería.
y se llama religión y se llama idolatría. Y eso le desagrada profundamente al Señor. Amén. Porque lo profético vino a revelar a Jesucristo, vino a unir a la hermandad, vino a hacer crecer a la iglesia al varón perfecto, que es Cristo. Por eso fue soltado para toda la iglesia el Espíritu Santo, para que todos vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. Amén. Entonces es importante que esto se suelte y se desarrolle y fluya dentro de la congregación, para que la congregación sea una compañía profética, para que la iglesia en la ciudad sea el profeta de la ciudad. Amén. Ya no sea el hermano, oh sí, el Señor te bendiga, tú eres el hombre de la nación. No, eso ya pasó. Eso tal vez fue una respuesta hace 30, 40 años atrás. Yo lo entiendo. Entiendo que tal vez hace 40 años atrás se ungían personas como que él era el hombre de la nación. Pero eso ya no existe. Ya hemos crecido a la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Creciendo en esa revelación, en ese entendimiento de lo profético, hemos comprendido que cuando el ángel le dice a Juan, no, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Le está diciendo de que el testimonio de Cristo que todos ustedes tienen es el espíritu de la profecía en ti, y va a llevarte y quiere llevarte a experimentar la voz de Dios. Amén. Y juzgar primero entre nosotros, traer justicia en medio nuestro, que cada hermano de la congregación, que cada hermano del grupo de adoración, o como usted quiera llamarle, a lo que está haciendo, que cada hermano entre nosotros cada vez crezca en justicia, crezca cada día en mayor justicia, crezca cada día en mayor integridad y en mayor parecernos más a la imagen de Jesucristo. Amén. Porque si hay algo que le agrada al Padre es ver a su Hijo en sus hijos. Amén. Entonces, la iglesia, yo puse este apunte, se lo leo, la iglesia es profética por esencia. Amén. Lo llevamos los huesos, ese es el punto, es en esencia. Porque la iglesia está sustentada en revelación, y la revelación viene por el espíritu de la profecía, que es el mismo Espíritu Santo. Samuel entonces desataba esto de lo profético en Israel para poder traer justicia. Obviamente no fue efectivo. Hizo todo su esfuerzo, pero no pudo ser efectivo porque era uno solo. Amén. Y el mismo Samuel terminó desgastado, terminó cansado, lloraba después por Saúl porque no resultó ni siquiera lo de Saúl. Entonces, hermano, si tú eres profeta de Dios y no quieres terminar llorando como Samuel, y no quieres terminar con hijos como los de Samuel, porque Samuel tuvo hijos que fueron muy descarriados, ¿sí? Y básicamente le pasó eso no porque él fuera malo, una mala persona. La culpa yo creo que no era de Samuel. La circunstancia empujaba a Samuel a estar día tras día tratando los problemas de Israel, porque nadie más experimentaba la voz de Dios, solo él. Entonces, si tú entrenas a la gente a experimentar la voz de Dios como tú la experimentas, porque no podemos enseñar algo que no hemos vivido. Si tú entrenas a la gente a eso, entonces ya no vas a necesitar resolverle todos los problemas, y lo que vas a ver es gente más justa, gente más comprometida, gente con más crecimiento en cuanto a parecerse al Señor, gente con más santidad, si eso es lo que buscas. Amén. Y básicamente ya nadie va a poder decir a mí nadie me lo dijo, porque la voz de Dios ya salió por todas partes. Amén. Así se ministraba justicia. Ahora, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 2:7. Pero ¿qué pasa si en medio de la congregación, pasamos el primer nivel, ¿verdad? Digamos que la primera fase era que se soltara el Espíritu Santo en medio de la congregación del grupo, y entonces fuese un fluir continuo, y llevamos un año así, en donde hay un fluir en medio nuestro, y siempre la adoración, el Señor suelta algo, en la administración suelta algo, cuando estamos conversando entre nosotros en la mesa suelta algo, cuando hacemos un barbecue suelta algo el Señor, porque el fluir del Espíritu está en medio nuestro. Cuando ya ocurre esto, ya esta fase está instalada, la siguiente fase es decir, ok, de todos estos hermanos, yo veo que tal persona tiene un llamado profético, tiene un ministerio profético, y preguntarle, hermano, ¿tú qué crees que el Señor te está llamando a hacer? Si él no tiene convicción de lo que es, no lo convenzas. No intentes decirle, yo creo que tú eres profeta, no eres otra cosa, porque te puedes estar equivocando, ¿sí? Mejor pregúntale, y si él no sabe, mándalo a preguntarle al Señor, para que traiga una respuesta de parte de él. Amén. Si aún así
con toda la convicción del Señor en tu corazón, tú sabes que esa persona es profeta, lo complicado de decírselo, ¿sí? Lo complicado de decírselo es que no lo tiene asumido todavía en su corazón y se va a demorar otro año en asumirlo, ¿sí? Va a seguir dudando porque no es algo que cayó en su corazón, una convicción propia, sino que alguien se lo está instalando. ¿Amén? Ok, volvemos al punto. Entonces, después de esta primera fase de que el Espíritu Santo está fluyendo, vamos a la segunda, en donde van a aparecer algunos profetas. Y sí, tal vez el hermano te va a decir, sí hermano, mira, yo creo que el Señor me llamó para ministrar proféticamente. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa, pero yo siento dentro de mí que lo mío es ser profeta. No solo tener el don, no solo vivir en las manifestaciones, sino que ser profeta. ¿Qué es lo que debo hacer? Amén. ¿Cuál es mi siguiente tarea? Ya que estoy experimentando la voz de Dios. Primera Tesalonicenses entonces 2, del 7 en adelante dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La formación del profeta se ve en él no porque se vuelva más enojón, ¿sí? No porque se vuelva más airado y por eso es más profeta, no, esa idea está muy equivocada. El profeta en sí se ve en sí mismo que ha madurado porque el amor de Dios está ocupando su corazón y él tiene esta forma, esta actitud, como lo dice Pablo. Ahora, Pablo no es que estuviera como este dinosaurio color púrpura, Barney abrazando a todo el mundo. No, Pablo no andaba así, era un tipo muy serio. Era una persona que cuando se molestaba lo decía de frente. Cuando había algo que decir, iba con todo cuidado, sentaba al hermano y le decía, este es el problema que tengo contigo. Yo veo que esto no está bien, ¿sí? Pero fíjese cómo él está diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Esta ha sido mi actitud en el tiempo. He tratado de cuidarlos, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Estoy tratando de cuidarlos a ustedes porque ustedes son los hijos del Señor, son mis hermanos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que no solo quise darles esto que les estoy dando, no solo quiero entregarles esto que yo aprendí, sino que si fuera por mí les daría mi propia vida. Y lo cierto es que Pablo lo hizo. En todas estas veces, en todo lo que él entregó, él estaba entregando su vida. Amén. En todo el tiempo que él entregó a los diferentes hermanos alrededor, él entregó su vida. Así fuesen 5 minutos, así fuesen 9 minutos, así fuese 1 hora, era su vida. Y él pudo perfectamente haberla dedicado a otra cosa, pero la dedicó a poder enseñar cosas que él había experimentado. Entonces, la formación de un profeta, o sabemos que un profeta ha sido formado porque ha madurado en su carácter. Amén. Profeta del Señor es 90% carácter, 10% don, 10% manifestación, 10% unción o como usted quiera llamarle, 90% don y 90% carácter y sobre esa roca que es el carácter de Cristo en él, entonces está asentado todo lo demás y ahí aparece el manto, ahí aparece todo lo que usted quiera decir. Aparece recién con los 90% de carácter formado. Yo digo, por ejemplo, de que no se puede ungir a alguien para un ministerio si esa persona no es parte del presbiterio. Esa es una regla que yo tengo en mí, yo lo veo así. Puede que esté equivocado, pero se lo estoy contando porque le pueda servir. Tengo muchas razones en las escrituras para pensar así y tengo muchas razones en mi experiencia de ministrar en la iglesia por muchos años, aunque todavía me considero joven, pero he pasado muchos años, desde los 16 años ministrando en la iglesia, y de todos estos años ministrando y de todo este tiempo viendo muchas cosas y tratando de buscar en la escritura y en la experiencia con la voz del Señor, llegué a la conclusión de que se debe ungir a un hermano siempre y cuando él haya sido ya reconocido como un anciano en la congregación, como una persona madura en la congregación, que ya se pueda decir, sí, esta persona no nos va a salir con un rollo en su carácter, ¿sí?
No sé si entiende la palabra rollo, pero en Chile es un enredo. No me va a salir con un enredo. No me va a salir con que mañana no lo vi más porque se enojó por algo y no supo cómo tratarlo con el hermano. No me va a salir con eso, porque ya lo probó, ya vi que él sabe responder, ya vi, es considerado un anciano. Puede ser considerado parte del presbiterio. Cuando ya es parte del presbiterio, entonces unjámoslos, entonces reconozcamos su ministerio en la congregación, en el grupo, en lo que sea. Reconozcamos su ministerio, oremos por él, hagamos todo lo que sea necesario, que el Señor nos guíe y reconocemos su ministerio profético. Amén. Hermano, te reconocemos como profeta, pero antes te reconocíamos como anciano, y no es que te estemos ungiendo para que te hagas profeta, siempre lo fuiste, solo que ahora has madurado y entonces te estamos dando permiso para ministrarnos a nosotros proféticamente, te estamos dando permiso reconociendo lo que Dios puso en ti y el trayecto de madurez que has tenido. Amén. Este es el corazón de un profeta verdaderamente. Amor, tiene que haber amor en él. Primera Tesalonicenses 2:10. Y el amor, vuelvo a decir, no es solo ternura, el amor es ternura y firmeza a la vez. El amor es la consecuencia o es la manifestación, lo voy a decir así. No, está mal dicho la consecuencia de la manifestación. Es el fundamento, ¿sí?, de la gracia y la verdad, el amor. Desde el amor sale la gracia y la verdad. No puede convivir con la mentira el amor, así que la confronta. Amén. No puede convivir con la crueldad, así que la confronta. Aún dentro de sí primero, el profeta lo confronta dentro de su corazón. Primera Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De cómo nos comportamos de forma santa, justa e irreprensible con todos ustedes y con todos los que creen en el Señor. Amén. Entonces, y aquí vemos de nuevo el punto de la madurez. Para poder formar un equipo profético necesito gente madura. No puedo formar una compañía de profetas por tener mucha gente. Prefiero tener una compañía de profetas de 3 personas maduras que sepan asumir responsabilidades, que tener 40 personas en una compañía profética que en menos de un año se van a agarrar entre ellos, se van a tirar del pelo porque no han podido tratar con su corazón ni con su carácter. Amén. No me interesa cuánto hablen o cuánto vean de la voz del Señor. Si no pueden tratar su carácter, quiere decir que no son capaces de obedecer a aquellos que están oyendo. Y usted sabe que Caín oyó la voz de Dios. Dios le habló con toda claridad y él entendió con toda claridad. Así que la voz de Dios estaba muy fuerte sobre él, pero no la obedeció. Y no la obedeció y obedeció la voz engañosa de su corazón, el rencor de su corazón, y entonces terminó siendo homicida de su hermano. Y como no queremos eso en la iglesia, no es parte de la iglesia eso, entonces debemos fijarnos muchísimo en el carácter. Amén. Entonces vamos a ver nosotros que Jesucristo centra mucho del mensaje del Sermón del Monte en tratar con el carácter, en solucionar situaciones de relaciones, en solucionar situaciones que tienen que ver con que nuestro corazón decida si va a ser fiel al mensaje del Evangelio o si va a seguir su propio deseo. Amén. Por la otra mejilla, lleva la carga una milla más, perdona, pide perdón, reconcíliate. El mensaje del Sermón del Monte, del conocido Sermón del Monte, donde se dice que Dios puso el eje, Jesucristo puso el eje de su mensaje, lo puso ahí en ese sermón. ¿Cuál era el eje de su mensaje? Ama al Señor con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un profeta no se escapa de eso. No porque sea profeta se va a escapar de eso. Si se escapa de eso, entonces es profeta, pero de las tinieblas. No es profeta del Señor. Amén. Hechos. Estoy sonando medio duro y lo estoy sintiendo decirlo así de parte del Espíritu Santo, porque el ministerio profético ha sufrido muchísimo desprestigio, básicamente no por el don profético, no por la experiencia con la voz de Dios, sino por el factor humano del carácter. Hechos 13, vaya conmigo a Hechos 13 del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí ya entramos, ¿verdad? Fíjese, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, o sea, tenían un presbiterio formado. Estaba Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, fíjese, se había convertido a alguien que anduvo con Herodes el tetrarca. Y Saulo, estaban todos juntos. Y ellos oyeron al Espíritu Santo que dijo: aparten a Bernabé y Saulo para la obra. ¿Cómo lo oyeron? Lo oyeron por manifestaciones proféticas. Era obvio, están ahí los maestros y los profetas. Y como hay maestros y profetas, examinaban todo y retenían lo bueno y decían: ok, de todo esto que vimos, de todo esto que observamos, de todo esto que percibimos, ¿qué debemos retener? Retengamos esto. Enviemos a Saulo y a Bernabé para la obra que el Señor les tiene. Ahí había un equipo de profetas. Ahí había una congregación profética. Ahí había una compañía. Pero esta compañía era gente madura. Ahora bien, en la congregación necesitamos que los perdidos vengan. Necesitamos que los que no conocen al Señor vengan. Y van a venir con todos sus problemas de corazón, con todos sus problemas de carácter y todo lo que quieran. En fin, no puede toda la congregación entonces ser parte de una compañía profética si su deseo o si lo que Dios le está pidiendo es formar una compañía profética. Entonces no puedes meter a toda la congregación ahí. Tienes que tener gente madura. Amén. Hago la aclaración. Entonces en la iglesia primera estaban estos equipos proféticos que fueron muy importantes desde un inicio ministrando. Y estos equipos proféticos entonces ayudaban a generar dirección que venía del cielo y los hermanos sabían hacia dónde tenían que ir porque el equipo profético era sólido, porque el equipo profético era maduro, porque el equipo profético no estaba jugando, no estaba tratando de decir: el Señor me habló. ¿En serio? No, la verdad es que no, pero como quiero aparecer, entonces me invento una profecía. No estaban ya en eso. No estaban tratando de lucirse, dicen en Chile, o ser el florerito de la mesa. No, se le había acabado eso. Amén. Tampoco tenían rechazo en su corazón, así que si alguien los corregía, les decía: mira, yo pienso que eso no hay que tomarlo todavía, dejémoslo ahí guardado, entonces ellos no se resentían por eso. Amén. Y eso es importante para un profeta. Es importante esto porque vamos a ver en la Escritura a lo largo de todas las cartas. Pablo, por ejemplo, que envía cartas a muchas iglesias, siempre está tocando problemas de la iglesia, de hermanos entre ellos. Amén. Y vamos a ver que este va a ser un dilema continuo, porque la carne, ¿sí?, va a pelear por no sujetarse al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es más poderoso, que es más fuerte, lo va a vencer. La va a vencer tarde o temprano, siempre y cuando nuestra fe esté abierta para creerle todo al Señor. Amén. Y por eso lo profético es glorioso, es hermoso y nos da mucha dirección. Porque muchas veces estamos en esa batalla interna y no sabemos qué tenemos que decidir y estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos venga en gana y estamos tan acostumbrados a encontrarnos siempre la razón, que a menos que sobrenaturalmente el Señor nos diga no, entonces tal vez no lo creeríamos y haríamos lo que nos viene en gana. Recuerdo una oportunidad, les cuento algo. Yo había hace poco dejado de la empresa donde estaba y me había dedicado al 100% al ministerio. Llevaba por lo menos unos 2 años en eso. Y el Señor había sido fiel, aunque yo no tenía todavía, por decirlo así, gran cantidad de hermanos que pudiera decir: aquí tengo una enorme congregación que me sostiene. No existía eso. Pero el Señor había sido fiel en ese momento siempre. Cada mes hacía milagros para que yo pudiese pagar mis cuentas y las pagaba. Pero yo también ponía mi parte en el sentido de que cumplía fielmente con el envío que se me estaba haciendo y ponía todo de mí y hasta el día de hoy trato de hacerlo. Pero en cierta oportunidad quise comprarme un computador que lo necesitaba para la obra del Señor, decía mi mente, y dije: ok, voy a trabajar un mes, le dije al Señor, voy a trabajar un mes en tal trabajo, lo veo como algo rápido, trabajo en eso y me compro el computador para la obra del Señor. Y entonces estaba en eso cuando empecé a sentirme incómodo con el asunto. Cada vez más me sentía más incómodo con esto porque iba a tener que dejar 100% todo lo que tenía que ver con el Padre. Y con esto no estoy diciendo que sea malo hacerlo, estoy diciendo que el sentirme incómodo me indicaba que tenía que preguntar. En mi mente yo estaba convencidísimo y ya tenía todos los argumentos para decir que eso estaba bien. Pero fui delante del Señor, le pregunté y el Señor fue directo. Me dijo: no, eso no es para ti. Yo se lo puedo permitir a alguien, a cualquier otro hijo mío, por otras razones, pero tú no eres él, ni él eres tú, para ti no te lo permito. Así que o me crees a mí y yo te doy lo que necesitas,
o básicamente me olvidas y te haces independiente. Fue tan fuerte la forma en que el Señor me habló que yo me arrepentí, me tiré al suelo de guata, me sentí tan traicionero, porque el Señor me recordó cómo Él había sido fiel conmigo vez tras vez y ahora yo estaba dudando de Él. Así que le pedí perdón al Señor, recuerdo, lloré amargamente por mi traición y cuando me levanté le dije, gracias Señor, yo sé que tú me vas a dar lo que necesito y voy a esperarlo, no importa cuánto lo espere, pero por lo menos sabré que te estoy obedeciendo. Y avancé. Lo hermoso fue que al tiempo después llegó el computador de una forma milagrosa, por gente que no sabía mi necesidad de poder cambiar ese computador. De hecho nadie la sabía, solo yo en mi corazón lo estaba pensando, porque sí tenía otro, pero ya necesitaba algo mejor. Llegó ese otro computador y pude empezar a usarlo. Y con esa lección que tuve en los primeros inicios de depender del Señor absolutamente en todo sentido, ¿sí? Aprendí y entendí que al Señor hay que preguntarle, porque en todo lo que podamos, sobre todo decisiones cruciales, una persona que ha madurado en su corazón sabe que tiene que preguntarle al Señor y no irse con el razonamiento de su cabeza a hacer lo que bien le plazca. Amén. Pablo todo el tiempo está hablándole esto a la iglesia, los apóstoles le están hablando esto a la iglesia, que dependan del Espíritu Santo, que traten de imitar al Señor, que incluso lo imiten a ellos para poder acercarse más a imitar al Señor, pero que traten de ser gente madura, que maduren a la estatura del varón perfecto. Amén. Y en esta madurez caminen en vínculos, caminen en grupo, caminen como gente que escucha al Señor, no como que necesitan tener el profeta para que les hable de parte del Señor. Amén. Con esto no quiero deshonrar los ministerios proféticos, para nada. No estoy diciendo que no los necesitemos, porque por ahí sale un rebelde y dice, el hermano está diciendo que ya no necesitamos profetas. No, sí los necesitamos, como los pastores, como los evangelistas, los maestros y a todo lo que el Señor dijo y estableció. Sí lo estableció porque lo necesitamos. Amén. Sí lo necesitamos, pero a otro nivel. Amén. Lo necesitamos, pero en otra fase. Porque créame, cuando sales de la fase 1 y pasas a la fase 2, en donde ya puedes reconocer quiénes son también profetas, el mismo profeta que inició con ustedes en la fase 1 va a crecer de otra manera, por esta misma fase 2. Se va a producir algo, una plataforma que va a hacer que se dispare, amén, ese ministerio. Si no, cuando se queda acá, le va a ocurrir que va a estar todo el tiempo estancado, siendo el oráculo de la gente y no va a poder avanzar a algo mucho más profundo. Y Dios tampoco se lo va a dar. No se lo va a dar porque Él está dedicado a ser el oráculo de la gente. Amén. Entonces, yo trato de no interpretarle sueños a las personas, trato de evitarme eso a menos que vea que efectivamente lo necesito urgente. Y aún así trato de insistir en que el hermano saque algo de su interior para entender qué es lo que Dios está haciendo con él. Entonces quiero, antes de terminar, ya con esto voy cerrando, no quise alargarme en este tema más de la cuenta porque es un tema súper preciso, ir en estas dos fases. La tercera fase ya es que tengo a las personas, a los ancianos que he reconocido son profetas, oramos por ellos, nos activamos en el sentido de que reconocemos el ministerio del resto del hermano, nos sentamos y podemos formar una compañía profética. ¿Qué requiere? Punto 1, profetas con carácter de servicio e integridad. Que en estas cosas sean aprobados, que en estas cosas la congregación diga, sí, yo sé que eso es verdad. Amén. 2, que puedas tener esta compañía, estos hermanos, vínculos de amor genuino. Amén. Que se conozcan, no en una plataforma de predicación, que se conozcan en otra instancia. Yo tengo la bendición, tenemos la bendición con mi esposa, de que los ministros con los que hemos ministrado los últimos 10 años, junto con ellos, conocerlos más allá de la plataforma de la predicación. Conocer sus casas, sus familias, conocer sus situaciones reales, sus momentos alegres y sus momentos tristes. Y eso nos ha dado un vínculo genuino. Amén. Y eso es necesario para una compañía. Una compañía profética no es necesariamente un grupo de gente en un territorio. Una compañía profética a veces está diseminada por toda la tierra, pero están todo el tiempo conectados. Tercero, sujetarnos los unos a los otros, entendiendo que en lo profético en parte conocemos
y en parte se nos es revelado. Hay cosas que son tan amplias, que abarcan naciones, que abarcan... Yo no puedo decir, lo que el Señor me habló de la nación es lo único para la nación. No puedo decir eso, sería muy arrogante. Sí puedo decir que lo que Dios me habló de la nación es importante, pero es una parte de un rompecabezas que Dios está armando. Amén. Y unidad en el espíritu. Amén. En este grupo, unidad en el espíritu, unicidad. Esa es la palabra mejor. Es como una fusión más que una unidad. Es una fusión, una unicidad. Que todos nos conformamos en una sola pieza. Amén. No unidad de opiniones, no unidad de teología, porque a veces incluso no vamos a estar de acuerdo en nuestras conclusiones teológicas, pero en la experiencia de la voz lo hemos experimentado juntos y por lo tanto no nos queda otra que decir, hagámoslo. Amén. Y por último, que estos vínculos que tenemos sean vínculos genuinos de amor y de luz y de justicia. Amén. Entonces, una compañía profética se forma en dos fases y podríamos decir una tercera, pero ya la tercera es casi lo final. Lo primero es que lo profético fluya en medio nuestro de forma natural y aprendamos todo lo concerniente a este fluir. Lo segundo tiene que ver con encontrar a quienes tienen ese llamado profético y poder conformar estas compañías proféticas siempre y cuando lo vea necesario. Si no, los profetas pueden estar ahí sin necesidad de hacer un grupo aparte, me refiero, ¿sí? Pero estar ahí trabajando con toda la congregación, y eso es tan poderoso como lo anterior. No, ninguna de las dos cosas es mayor que otra. Y una tercera fase es procurar que las cosas que sostienen esta compañía se mantengan, que es la que les acabo de mencionar. Carácter, vínculos de amor, sujetar unos a otros, unidad en el espíritu y vínculos en luz, en justicia y en amor genuino. Amén. Sé que repetir lo de los vínculos, pero realmente créame, hay que repetirlo. Ok, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos lleve a esa realidad? Padre, te damos gracias porque dependemos de ti para todo esto y tú eres el único, Señor, que lo hace posible y sabemos que quieres hacerlo posible. Y esa es nuestra convicción absoluta, Señor. Tú quieres, tú deseas, Señor, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro en un fluir continuo. Y que también maduremos a tu imagen para que ese fluir nunca se apague y siempre tenga una dirección correcta. Padre, y que ese fluir tenga principio, Señor, que tú dejaste, Señor, bien establecido en nuestros corazones y en la congregación donde estamos, ya sea que nos reunamos, Señor, en un salón, ya sea que nos reunamos en casas, ya sea que nos reunamos, Señor, incluso, Señor, de esta manera, Padre, como lo estamos haciendo hoy a través de la escuela. Padre, pero que siempre haya fluir de tu Espíritu. Yo oro por mis hermanos al término de este tiempo, de toda esta escuela, y pido que los temas que han recibido se abran en su espíritu de una forma distinta cada mes, cada año, que los recuerden, Señor, que vean sus apuntes, Señor, que vean, Señor, en sus corazones lo que tú has sembrado, puedan ir en crecimiento, porque esto no depende solamente de una enseñanza, depende de ti. Padre, yo oro por ellos, para que esto, te ruego, Señor, se cumpla en ellos también. Sí, Señor, y que puedan compartir ese fuego a otros, Señor, que puedan transmitir ese fuego que está en sus corazones a otros, Señor. Y en tanto lo transmitan, se multiplicará. Gracias te damos por tu fidelidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean muy bendecidos, hermanos. Algunos los veré en otras escuelas, a otros en otras instancias. Sepan que aquí estamos para servirles. Bendiciones.